Algo nuevo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Hemos considerado el mensaje del Evangelio en 3 niveles: las buenas nuevas para nosotros, para la iglesia y para la creación. Ahora vayamos más allá y veamos las implicaciones para nuestras iglesias. Específicamente, ¿qué crea el Evangelio en este mundo actual que no estuviera aquí antes? El Evangelio no flota en el aire como una abstracción. Por el poder de Dios, el Evangelio crea algo nuevo en el mundo de hoy. No solo crea una nueva comunidad, sino un nuevo tipo de comunidad. Las iglesias centradas en el Evangelio son la prueba viviente de que la buena noticia es verdad, que Jesús no es una teoría, sino que es real, a medida que nos devuelve nuestra humanidad. En su doctrina y cultura, palabras y obras, estas iglesias hacen visible la humanidad restaurada que solamente Cristo puede dar. En su poderoso ensayo, 2 contenidos, 2 realidades, Francis Schaeffer propone 4 cosas que deberían caracterizar a una iglesia creada por el Evangelio: la sana doctrina, respuestas honestas a preguntas honestas, una verdadera espiritualidad y la belleza de las relaciones humanas. La última de estas 4, la belleza de las relaciones humanas, es lo primero que observan los visitantes cuando entran en una iglesia. La verdadera belleza hace que la gente se detenga y observe detenidamente. Pero si no mostramos belleza en la manera en que nos tratamos los unos a los otros, entonces, a los ojos del mundo y a los ojos de nuestros propios hijos, estamos destruyendo la verdad que proclamamos. Una objeción común al Evangelio es la siguiente: miren sus iglesias. No hace falta decir nada más. Alguien que dude puede encontrar una razón para ignorar la verdad del Evangelio, solo mirando el tipo de relaciones que hay en nuestras iglesias. ¿Y por qué no? Es en nuestras iglesias donde el Evangelio es examinado por la vida real. Si las personas quieren conocer lo que crea el Evangelio, ¿están siendo injustas al observar una iglesia? No lo creo. Considera un paralelismo. Si yo quiero examinar el marxismo, puedo leer 2000 páginas tediosas de El Capital, de Karl Marx. O puedo observar los países donde se han puesto en práctica el marxismo. La Unión Soviética, por ejemplo, colapsó en 1991 bajo el peso de su propia y trágica estupidez. ¿Dónde estuvo el error? ¿Fallaron los soviéticos al vivir su marxismo? No, fue su fidelidad al marxismo lo que los arruinó. El marxismo no puede funcionar porque no está basado en la verdad acerca de Dios y el hombre. Se basa en solo una fantasía de la autoidealización humana. De manera similar, puedes considerar el cristianismo, ya sea consiguiendo un doctorado en estudios bíblicos o simplemente levantándote un poco más temprano el próximo domingo y visitando una iglesia. El Evangelio debería verse más claramente en nuestras iglesias. Por lo tanto, cómo nos conducimos en la casa de Dios es importante para todos los que nos rodean. Este es el punto que Pablo resalta en 1 de Timoteo 3, verso 14 al 16. Pablo quería visitar a Timoteo, pero sus planes de viaje eran inciertos. Así que envió sus pensamientos por adelantado. Él dice grandes cosas en la carta: qué es el Evangelio, qué es un líder y para qué es el dinero y otras cosas más. Pero justo a la mitad de la carta, Pablo señala que él escribió la carta para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, Timoteo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Contrarrestando una cultura con otra. Aquí está la visión, contenida en estos versículos. La única respuesta a una cultura es otra cultura. No solo un concepto, sino una contracultura. Una iglesia debería ofrecer al mundo tal contracultura, una personificación viviente del Evangelio. La cultura en la que vivimos es columna y baluarte de muchos falsos evangelios. Por ejemplo, una de las mentiras destructivas que pregona la actual cultura occidental es la que algunos han llamado deísmo terapéutico moralista. Este es su mensaje: existe un Dios que vigila la vida humana en la tierra,
Dios desea que las personas sean buenas, agradables y justas las unas con las otras. El objetivo central en la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. Dios no debe de estar particularmente involucrado en nuestras vidas, excepto cuando es necesario para resolver un problema. La gente buena va al cielo cuando muere. ¿Qué clase de cultura crea el deísmo terapéutico moralista? Una en la que todos hacemos cualquier cosa que te haga sentir bien contigo mismo. Esto apenas requiere nuestro arrepentimiento o muestra el poder de Dios. Además, no ofrece ninguna esperanza, solo se avecina el juicio. Sin embargo, esta falsa religión está ampliamente difundida hoy en día. Por tanto, Dios insta a nuestras iglesias a permanecer firmes como una clara alternativa a este anodino, pero popular fraude. No hay nada parecido a la iglesia en el mundo actual. Una nueva clase de comunidad creada por Dios que hace que el evangelio sea visible y convincente en un mundo que cree cualquier cosa menos este evangelio. Jesús dijo: fuego vine a echar en la tierra. Elton Trueblood, en su libro maravillosamente titulado La Iglesia, un compañerismo incendiario, explica cómo funcionó esto en la iglesia primitiva. Fue el carácter incendiario de la comunión cristiana primitiva, lo que parecía increíble a los romanos contemporáneos, y fue increíble, precisamente porque no había nada en su experiencia que fuese remotamente similar a ello. Ellos tenían religión en grandes cantidades, pero nada era similar a esto. Gran parte de la singularidad del cristianismo, en su surgimiento original, consistía en el hecho de que la gente sencilla podía ser increíblemente poderosa cuando eran miembros los unos de los otros. Como todo el mundo sabe, es casi imposible crear un fuego con un solo tronco, incluso si es uno adecuado, mientras que varios troncos pobres pueden hacer un fuego excelente si se quedan juntos cuando se queman. El milagro de la iglesia primitiva fue que los palos pobres hicieron una gran conflagración. Cuando se trata del testimonio de la iglesia, la apologética puede contribuir al avance del evangelio. Dios, en su gracia, quiere satisfacer las preguntas de nuestras mentes. Así que mejoremos todos en nuestra explicación de lo razonable del evangelio a nuestros amigos dubitativos. Pero la hermosura de las relaciones humanas en la iglesia es en sí misma un argumento para el evangelio. Al igual que un tierno romance que dura toda una vida es un argumento a favor del matrimonio cuando se duda de este. Cuando se pone en duda el evangelio, una iglesia hermosa en la que los miembros pertenecen juntos es un argumento incontestable en nuestro mundo airado y dividido. Los visitantes responderán como respondió un joven arquitecto en Suiza. Quiero decirte, dijo a Francis Schaeffer, que cada vez que estoy aquí me siento como un ser humano. Así profesaba a Cristo. Las iglesias no hacen que el evangelio sea verdad. Este es verdadero, aun cuando la casa de Dios se comporta mal. Sin embargo, la gente puede ver que es duradero, y los que dudan se convierten cuando la luz de Jehová está sobre nosotros. Así, dándonos cuenta de lo estratégicas que son nuestras iglesias en la defensa y confirmación del evangelio, pensemos acerca de 1 de Timoteo 3. La casa de Dios. La preocupación de Pablo en esta carta, como hemos visto, es cómo debes conducirte en la casa de Dios. La palabra casa significa una familia. Esto es lo que una iglesia es, porque Dios es nuestro Padre. Él nos ha adoptado como sus hijos por medio de Cristo. La justificación nos despoja legalmente de culpa ante nuestro juez. Pero la adopción nos incluye emocionalmente en el corazón de nuestro Padre. Puedes pensar en la diferencia que hay entre cuidar a los hijos de otra persona y a los tuyos propios. Te preocupas sinceramente por otros niños, pero te preocupas de manera diferente por los tuyos. Para ser gráficos, cuando tu hijo vomita sobre ti, de alguna manera no es tan repugnante como si fuera el vómito de otro niño, ¿verdad? Así es como Dios nos ama, como a sus propios hijos, con todos nuestros desastres. Pero, ¿cómo deberíamos comportarnos en la casa de Dios, nuestro Padre? Quizá cuando estabas creciendo, el caos reinó en tu familia. Tal vez los niños e incluso los padres eran mal hablados y se comportaban cruelmente. Algunas familias son así, algunas iglesias también son así. Pero la casa de Dios nunca debe ser así.
Tal comportamiento niega a nuestro Padre. Él quiere que nos comportemos de forma que revele en su corazón y quién es Él. Esto significa que no debemos trasladar a nuestras familias de la iglesia de los modelos fallidos de nuestras familias terrenales del pasado. Principalmente aprendemos cómo comportarnos en la casa de Dios, no mirando hacia atrás a nuestra familia, sino mirando a nuestro Padre. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5:1. Esto es un nuevo tipo de comunidad que este mundo no puede crear. Vemos al Padre más claramente en el Hijo. La semejanza es tal que Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo puede un mundo roto ver la hermosura inexpresable del Padre y el Hijo en nuestras iglesias? Pocos pasajes bíblicos lo expresan mejor que las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, del 3 al 10. El objetivo de las bienaventuranzas es decirnos cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Establecen el carácter del nuevo reino de Jesús. Es sorprendente que Jesús empezara su primer gran sermón enfatizando una cultura del Evangelio. Puede ser más fácil ver el gran cambio que supone entrar en el reino de Cristo si vemos el lado opuesto de cada una de las bienaventuranzas. Por ejemplo, bienaventurados los que tienen derechos, porque se salen con la suya. Bienaventurados los despreocupados, porque están cómodos. Bienaventurados los prepotentes, porque ganan. Bienaventurados los que tienen su propia justicia, porque no necesitan nada. Bienaventurados los vengativos, porque serán temidos. Bienaventurados los que no son descubiertos, porque tienen buen aspecto. Bienaventurados los discutidores, porque tienen la última palabra. Bienaventurados los ganadores, porque hacen lo que quieren. ¿No describen estas bienaventuranzas a este mundo? No obstante, ¿cuál de estas dos culturas, el reino de Cristo o el reino de este mundo, describe con mayor exactitud a tu iglesia? La casa de Dios debe ofrecer una alternativa clara y hermosa a la locura de este mundo. En nuestras iglesias, Dios nos llama a alcanzar algo mejor que lo que muchos de nosotros hemos experimentado. La familia de Dios es donde las personas se comportan de una nueva manera. Pienso en ello con una simple ecuación: evangelio más seguridad más tiempo. La familia de Dios es donde la gente debería encontrar mucho evangelio, mucha seguridad y mucho tiempo. En otras palabras, las personas de nuestras iglesias necesitan múltiples exposiciones a la feliz noticia del evangelio de un extremo de la Biblia al otro. La seguridad de una simpatía no acusadora para que puedan admitir sus problemas honestamente. Y tiempo suficiente para replantearse sus vidas a un nivel profundo, pues las personas son complejas y cambiar no es fácil. En una iglesia amable como esta, nadie es colocado bajo presión o señalado para pasar vergüenza. Cada uno es libre de abrirse y todos crecemos juntos conforme miramos a Jesús. Comportarse bien en la casa de Dios establece un estándar definido por evangelio, más seguridad, más tiempo para todos. Esto es lo que diferencia a una iglesia como un nuevo tipo de comunidad. Juan Calvino describe la imagen de cómo el perdón de Dios debe lavarnos continuamente en nuestras iglesias para preservarnos y protegernos. El Señor, a través del perdón de los pecados, no solo nos recibe y adopta una vez para siempre en la iglesia, sino que a través de los mismos medios nos preserva y protege en ella. Porque, ¿qué sentido tendría proporcionar un perdón destinado a no ser de ninguna utilidad? Por tanto, cargando como lo hacemos las huellas del pecado durante toda la vida, a menos que seamos sostenidos por la constante gracia del Señor al perdonar nuestros pecados, apenas podríamos mantenernos ni un momento en la iglesia. Pero el Señor ha llamado a sus hijos a la salvación eterna. Por tanto, deberían pensar que siempre hay perdón disponible para sus pecados. En consecuencia, debemos creer firmemente que por la generosidad de Dios
mediada por los méritos de Cristo a través de la santificación del Espíritu, los pecados han sido y son perdonados diariamente a los que hemos sido recibidos e implantados en el cuerpo de la iglesia. ¿Es así como los pecadores experimentan tu iglesia? ¿Como un lugar seguro donde el Señor nos preserva y nos protege? ¿O la experimentan como un lugar de vergüenza y ansiedad? La disciplina en la iglesia es bíblica, por supuesto. Debería tener lugar cuando el mal comportamiento de alguien en la casa de Dios profana el nombre del Padre y pone en peligro la seguridad de los otros miembros de la familia. El pecado que rompe el acuerdo, que requiere disciplina que sea formal, es el que subvierte la propia cultura del Evangelio, como el chisme, por ejemplo. Como dijo recientemente un pastor amigo mío, cuando un pecador se arrepiente, los ancianos deberían proteger a ese pecador de la iglesia. Cuando un pecador es desafiante, los ancianos deberían proteger a la iglesia de ese pecador. El objetivo no es hacer que la iglesia sea un lugar seguro para el pecado, sino que sea un lugar seguro para la confesión y el arrepentimiento. Cuando el Evangelio de la gracia de Cristo define tanto la doctrina como la cultura de una iglesia, sus miembros pueden confesar de manera segura el pecado y abandonarlo. Incluso los pecadores extremos son maravillosamente perdonados y liberados. La iglesia del Dios viviente. Los santos reunidos no solo forman la casa de Dios, dice Pablo, sino que son la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia significa una asamblea de personas. No son solo un grupo o una categoría demográfica, son una reunión verdadera de personas. ¿Cómo podría ser de otra manera? Lo que creemos en Jesús, hemos sido llamados a partir de lo que éramos antes. Ahora crecemos cuando nos reunimos en su nombre. Jesús dijo, venid, que ya está todo preparado. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés cuando estaban todos reunidos en un mismo lugar. Su gran poder aumentó a la iglesia tanto el número como en la profundidad de la comunidad. En Hechos, a la iglesia de Jerusalén le encantaba reunirse. El pueblo de Dios reunido es una fuerza poderosa para un cambio impulsado por el Evangelio. Cuando decían algunos en los radicales días de la década del 1960, la revolución es vernos muchos unos a otros. Como la iglesia del Dios viviente, hemos sido convertidos milagrosamente. Antes, Dios era un accesorio en el escenario de nuestros dramas egocéntricos. Podíamos querer algo de Él, pero no demasiado. Queríamos ser perdonados e ir al cielo, por supuesto, y lo queríamos a nuestro alrededor cuando la vida se tornaba lo suficientemente mala. De otro modo, preferíamos estar solos. Éramos, de hecho, alérgicos a Dios y vivíamos para nuestros falsos ideales. Entonces todo cambió. El Espíritu Santo nos despertó para ver a Dios de una manera nueva, no como nuestro último recurso, sino como nuestro manantial. En lo más profundo de nuestro ser hay ahora un anhelo de Dios que, aunque seguimos siendo inconsistentes, sigue llevándonos de nuevo a Él como nuestro más sincero deseo. Y ese anhelo nunca morirá. Compartimos juntos ese latido en nuestras iglesias y nuestro Señor se da a sí mismo más intensamente en nuestras reuniones. Incluso en las más humildes, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso hace que cada iglesia fiel sea un testigo del Dios vivo en un mundo de ídolos muertos. Columna y baluarte de la verdad. Finalmente, Pablo dice en este pasaje que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué hace una columna? Sostiene algo. ¿Y qué hace un baluarte? Fortalece algo. Una iglesia fiel, en otras palabras, sostiene el Evangelio para que todos lo vean, manteniéndolo creíble y sólido. Tu iglesia está llamada a ser una columna que levante en alto la verdad del Evangelio. La única verdad que durará más que el universo. La única verdad que puede ayudar ahora mismo a los pecadores y sufrientes. Merece ser claramente exhibida. No debemos permitir que nada en nuestra vida compita con la gran notoriedad del Evangelio. Una iglesia no tiene derecho a funcionar como un tablón de anuncios comunitario de una tienda local de comestibles, cubierto con tarjetas de visita, anuncios de apartamentos de alquiler, avisos sobre mascotas perdidas y otros asuntos que compiten por la atención de la gente. Una iglesia existe para ser una columna que sostiene la verdad de Jesús tan obviamente que todo el mundo la puede ver.
Pero una iglesia también está llamada a ser un baluarte. ¿Por qué? Debido a que mucha gente no siente que el evangelio sea algo contundente. Otras cosas captan su atención. Una nueva dieta, tener mejor aspecto, llevar a sus hijos a los colegios adecuados, etc. Estas distracciones se perciben como la clave para un futuro mejor, mientras que el evangelio se percibe como una diminuta opción de estilo de vida de fin de semana para los que tienen inclinaciones religiosas. Muchas personas toman sus decisiones acerca del evangelio basándose en lo que sienten. Ahí es donde entra en escena un baluarte. Una iglesia puede ofrecer una prueba viva y palpable de que el evangelio marca una diferencia real para personas reales que viven en un mundo real. Por eso también nos reunimos para encarnar juntos la verdad del evangelio, para que la gente se interese por él. Como pilares y baluartes de la verdad, nuestras iglesias son el plan A de Dios para la redención del mundo, y Él no tiene ningún plan B. Nuestras iglesias deberían existir para exaltarse a sí mismas, no más de lo que una columna o baluarte debería llamar la atención sobre sí mismo. Cada iglesia existe para la gloriosa verdad acerca de Jesucristo, quien, como Pablo sigue diciendo en el versículo 16, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nuestras iglesias están aquí para Él y solamente para Él. Que todo lo que rivalice con Él caiga a sus pies para siempre. Toda iglesia fiel es querida por el corazón de Dios, precisamente porque muestra a Jesús en la plenitud de su gloria. Timothy Dwight, el presidente de Yale, sintió esto profundamente por lo que escribió. Amo tu reino, Señor, la casa de tu morada, la iglesia de nuestro bendito Redentor salvó, con su propia sangre preciosa. Por ella mis lágrimas caerán, por ella mis oraciones ascienden. A ella se han dado mis cuidados y esfuerzos, hasta que los esfuerzos y los cuidados terminen. Más allá de mi más sumo gozo, aprecio sus caminos celestiales, su dulce comunión, sus votos solemnes, sus himnos de amor y alabanza. No muchos escriben hoy letras tan fuertes como estas. Más bien, las personas emparchan sus propias versiones del cristianismo, seleccionan versículos de la Biblia y evitan el costo de un compromiso con la iglesia. El problema con esto no es solo una pobre visión de la iglesia, es un enfoque minimalista del cristianismo. Es un intento de pasar con lo mínimo posible y aún así cumplir como cristiano. Esto hace que el Señor de gloria parezca un perdedor, por el que no vale la pena vivir. ¿Dónde vemos esto en el Evangelio? El poder del Evangelio crea algo totalmente diferente en el mundo de hoy. Crea iglesias que, tomando lo prestado de John Piper, exaltan a Dios, admiran a Cristo, están llenas de espíritu, disfrutan de la Biblia, predican la gracia, desafían las comodidades, abrazan la cruz, asumen riesgos, crucifican el egoísmo, silencian el chisme, están saturadas de oración, piensan en el futuro, se proyectan hacia afuera y son bellas congregaciones humanas donde los indignos prosperan. Solo Dios puede construir esta nueva clase de comunidad y cuando lo hace no puede ser ignorada. ¿Ves la grandeza de tu iglesia, la cual es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad del Evangelio? Es un nuevo tipo de comunidad que muestra la gloria de Cristo. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Salmos 50, verso 2.